Bueno, muy bien, como lo habíamos mencionado, está aquí con nosotros, siempre acepta amablemente nuestras invitaciones Maximiliano Aguiar, director de la consultora Aciarto. Maxi, bienvenido. Un gusto acompañarte, Guillermo. Bueno, vos sabés que yo señalaba recién, si estoy equivocado, naturalmente corregime, que las decisiones que toman los políticos muchas veces están vinculadas a cómo interpretan que la gente los está observando, qué nivel de aceptación o de rechazo tienen, y esas decisiones impactan en todos nosotros. Por eso no es menor saber cómo están las cosas en términos públicos respecto de, por ejemplo, este extraño y disruptivo personaje que es Javier Milei. Pongamos en contexto la situación de la política argentina en esta instancia, Maxi. En principio lo que vos planteás es cierto, la política es un juego de representación. Absolutamente. Esto es, hay algunos que tienen que representar a otros, que deciden y eligen quiénes lo van a representar. Ese es el juego básico de la política. Y hay en esto dos cuestiones, cuando la política se habla a sí mismo y cuando la política habla con la ciudadanía. Y cuando habla con la ciudadanía, los políticos, los dirigentes políticos a veces indican, lideran, y en otros casos responden, representan, los intereses de la ciudadanía. Entonces, es saludable que los políticos estén mirando qué es lo que sucede con su imagen pública, en la medida es que es un indicador, al menos indirecto, de si la ciudadanía se siente representado por ellos. Claramente. Con lo cual, ese es un primer indicador. Bien hablabas de este personaje, no recuerdo disruptivo. cómo disruptivo y extraño, como Javier Milei. Extraño y disruptivo, sí. Que surge justamente a partir de un proceso de desconexión de la política con la base ciudadana. Esta ciudadanía genera un enorme nivel de rechazo y busca alternativas a la dirigencia política tradicional. Y así surge un dirigente heterodoxo, distinto, que viene de afuera de la política como Javier Milei, justamente como resultado de una demanda ciudadana de cambios en los términos de representación. Así llega Milei. Lo hemos conversado más de una vez, pero me parece que es interesante siempre recordarlo. Cómo se llega a este punto para entender qué es lo que puede estar sucediendo ahora. Llegar a ese punto y entenderlo en esos términos debería servirle a la política tradicional para que de una buena vez por todas asuman que han hecho las cosas tan mal como para perder ese nivel de representatividad y hacer emerger un outsider con características tan particulares como este presidente, ¿no? Totalmente, sobre todo en un país como la Argentina, que a diferencia de otros países latinoamericanos tiene un nivel de estabilidad bastante alta. Hay que recordar que para ir a un proceso similar debiéramos ir a 2003, pero 2003 ni siquiera tenía estas características porque lo que sucedió fue una interna a cielo abierto, donde se desmembraron y se volvieron a unir los partidos en virtud de quienes habían ganado inicialmente. En este caso aparece alguien por fuera del sistema de partidos, rompe ese bipartidismo y ahora estamos en un proceso de reconfiguración, donde muchos espacios políticos por diferentes motivos están pensando, bueno, ¿y ahora qué? Hemos estado acostumbrados a jugar un juego de dos. Surge una tercera figura. ¿Se va a reconfigurar en un juego de dos o esto se va a mantener como un juego con diversos actores? Qué lindo desafío, ¿eh? En términos sociales, digo. Sí, hermoso desafío. Ahí nos va a todos llevar a tratar de interpretar si en realidad todos estos años de democracia que gracias a Dios tenemos nos han ayudado a madurar, al menos como sociedad. Uno observa que hay sectores de la política que no maduraron, claramente. ¿Habremos madurado como sociedad? Nos preguntamos. Bueno, las sociedades van modificándose, que no siempre es evolucionar. Sí, claro. En algunos casos involucionar pueden ser, claro, hasta pasos hacia atrás. ¿Qué sucede con la política? Vos bien lo decías en el arranque, por ejemplo, la interna interminable del Partido Justicialista. Uno puede hablar a la ciudadanía o se puede hablar entre la política. Da la sensación de que varios de estos partidos que están en proceso de reconfiguración se están hablando entre ellos, los dirigentes políticos, para ver cómo se reacomodan. ¿Esto qué genera en la ciudadanía? Y bueno, en general incrementa los niveles de rechazo. Claro. Por eso inicialmente, cuando lanza su candidatura Cristina Fernández de Kirchner, parecía que no iba a haber ninguna interna, para pasar rápidamente de página. Bueno, Quintela continúa, con su candidatura, se judicializa todo esto y esto hace que la novela sea más larga. ¿Qué genera esta novela en la ciudadanía? Mayor distanciamiento. Claramente, ya vamos a ir al capítulo del justicialismo porque es muy importante, pero antes me gustaría conocer ¿cuál es tu apreciación de la situación de Javier Milei hoy? Estamos transitando la parte final del 10º mes de un año extremadamente complejo para la sociedad y particularmente difícil para los sectores de menores ingresos, donde el incremento de los precios, la pérdida del poder adquisitivo, la demolición del valor real del salario, etcétera, ha hecho que las cosas sean muy difíciles. Y uno tiende a pensar que aún a pesar de ello, este presidente que ha generado eso en la búsqueda de una modificación de la macro, sin atender a la micro, sigue teniendo niveles de aceptación. ¿Es tan así? Sí. En principio Milei tuvo 7 meses de estabilidad en torno a los 50 puntos
2 meses de caída y 1 mes de recuperación. Ya se está recuperando. Claro, que uno podría pensar cuando ves el segundo mes de caída, decís, luz amarilla, creo que lo hablamos aquí mismo al aire, ya comienza a aparecer una tendencia. Bueno, aquí que al siguiente mes hubo una recuperación. De hecho, hace poquito la Torcuato Di Tella ha publicado el índice de confianza del gobierno que recuperó 12 puntos. Digo, no es poco, había caído 8 el mes anterior, había caído 6 más anteriormente, pero lo ubica en un escenario de mitades, digamos, mitad a favor, mitad en contra, que es básicamente como había iniciado. Con lo cual, a pesar de todo esto que vos planteás, y a pesar de muchas fuerzas que debieran tirar hacia abajo la imagen de Milei, una de ellas fue, por ejemplo, el tema de la reforma jubilatoria y los vetos, digo, universitario, jubilatorio, etcétera, que podrían haberle hecho pagar un costo. Entiendo que el de las jubilaciones le hizo pagar un costo inicialmente, el de las universidades tal parece que no, en virtud o hubo otras fuerzas, y creo que hay 2 centrales que pueden explicar este proceso de recuperación del último mes. ¿Y cuál sería, qué explicaría esa recuperación? Porque si uno lo mira en términos de que uno abre los ojos cada día y dice, a ver, ¿con quién se pelea este tipo hoy? Sí, eso tiene que ver con el estilo de gobierno. Bueno, ¿y eso no impacta en el ánimo de la sociedad también? A veces para bien. En principio, por un lado tenés resultados tangibles, digamos, y ahí aparece la baja del riesgo país, algunos elementos que podrían indicar alguna recuperación económica, que aparece hoy como con una importancia mayor de la que tenía hace algunos meses atrás para los argentinos, pero por otro lado, el liderazgo también tiene una función expresiva. Esta ciudadanía enojada con, entre comillas, la casta, necesita ser representada por alguien. Entonces ese estilo, que en otro momento o en otro lugar sería absolutamente inviable, en este momento en la Argentina funciona básicamente porque se ancla sobre esa necesidad ciudadana. Con lo cual ese estilo de gobierno, hoy, al menos hasta ahora, a Milei le está sirviendo. Y algunos datos económicos, recuperación, como te digo, uno de ellos, la baja del riesgo país, algunas cuestiones asociadas a que esta especie de precipicio que parecía que estaba transitando la economía argentina parece tener algunos señales atisbos hay. Tal cual. Esos atisbos le están alcanzando para tener un proceso de recuperación en este tercer mes, pero, como todas las cuestiones, cuando ya empiezan a ser fluctuantes, dejan de ser tan estables. ¿Y eso es traspolable a lo electoral? No necesariamente. ¿Por qué? A ver, en alguna medida sí. Básicamente un gobierno con nivel de aprobación elevada de lo que hace tiene más probabilidad de que le vaya bien, digamos. Sí, por supuesto. Dicho esto, mucho depende de cuál sea el escenario electoral. ¿Por qué? Porque en las elecciones se trata de elegir entre unos y otros. Una cosa es elegir entre 3 actores competitivos, otra entre 2, otra entre 5, y lo que falta es ver qué es lo que va a terminar sucediendo con las diferentes fuerzas políticas. Digo, ¿qué va a pasar? Se acaba de partir el radicalismo, digamos, en la Cámara. Ruidosamente. Sí. La interna peronista es ruidosa. Eso también ayuda y hay que ver cómo se termina configurando el espacio. ¿Qué es lo que sí va a pasar el año que viene? Sin duda. Va a terminar con la Libertad Avanza con mayor cantidad de escaños de los que tiene hoy, porque no renueva ninguno. Con lo cual, uno que gane es ganancia política. ¿Cómo juega Macri en este partido? Bueno, es quizás el PRO, más bien es el actor que tiene más problemas, el actor político colectivo que tiene más problemas, porque el problema que tiene central el PRO es que ha perdido a quienes representaba. Gran parte de aquellos que se sentían interpelados por el discurso del PRO hoy están apoyando la Libertad Avanza. Entonces, cuando se queda sin base de sustentación, tiene 2 opciones: o se va hacia la oposición o confluye con el oficialismo. Sobre todo siendo un partido que nunca, y en toda su historia, nunca ha ido de furgón de cola de nadie. Hay hasta una cuestión de cultura política y más las características de su líder, digamos, que complique este proceso donde tiene 2 precipicios en los lados. Habrá que ver la pericia política que tiene el PRO. De hecho, veía algunas encuestas de estos últimos días. Falta un neón para el año que viene, ¿no? Hay que decirlo. Pero algunas planteaban que podía estar el Frente de Todos alrededor de un 29%, la Libertad Avanza alrededor de 23-24%, pero si iba junto con el PRO, tenía más votos que el peronismo. Por eso te digo, ganar o perder tiene que ver también con cuánto se presenten y con cómo se divide la torta. Además, la dinámica de nuestro país es tan impresionante que no tenemos ni la menor idea de qué va a pasar dentro de 30 días, ni con el escenario político, alguna nivel, no precisión, pero sí de, qué sé yo, de idea de lo que puede suceder con la economía, con lo cual eso cambia casi a nivel vorágine. Estamos haciendo castillos de arena porque lo cierto es que con todo lo que sucede, tanto en términos políticos como en términos sociales o en términos económicos, cualquier cosa que supere el corto plazo se puede transformar en ciencia ficción en 3-2-1. Y eso podría suceder con esto. Ahora, con la información que existe hasta este momento, tenemos, como digo, un gobierno que tiene niveles similares a los que asumió, un poquito menos quizás, pero similares a los que asumió,
tenemos una oposición desmembrada, sin figuras políticas emergentes. Hay que pensar que de un lado está Cristina Fernández de Kirchner, ¿le suena? Y del otro lado Mauricio Macri, ¿le suena? Digamos, de eso de renovación todavía no tiene nada. Es un proceso que seguramente llevará su tiempo de reconfiguración de estos partidos y que están urgidos también por lo que sucede el año que viene. De este proceso de reconfiguración también dependerá, y de las dinámicas provinciales, el resultado del año que viene. Vamos a la oposición. Vos lo mencionabas y coincido en que nadie hubiera pensado que si Cristina Fernández levantaba el dedito y decía quiero ser, alguien iba a oponerse y que iba a ser una suerte de casi autocoronación. Sin embargo, tal vez como ratificando ese mecanismo de hartazgo que incluso se puede percibir dentro del peronismo, surgió una interna hoy muy dura. ¿Con qué resultado previsible lo ves? Bueno, en principio se ha judicializado, lo que hace es eternizarla. Sí. Digamos, hablamos de una figura que no es precisamente la renovación peronista. Básicamente no lo es. Y lo llamativo es que tenés algunos actores políticos que por lo bajo están apostando algunos chachos Sí, buena figura, por Quintela, en la medida en que les permite situarse enfrente de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque creen que Quintela tenga alguna posibilidad? No. Lo cierto es que no, pero les sirve para situarse enfrente, les sirve como un proceso de posicionamiento. Y para decirle, hasta aquí lo omnímodo, hasta aquí llegó. Tal cual. Y hay algunas otras figuras que mandaban a jubilar a Cristina Fernández de Kirchner hace 2 o 3 años. Y Cristina todavía está ahí. Y Cristina todavía está ahí y ellos están en las mismas listas. Exactamente. Con lo cual había un proceso de disciplinamiento dentro del partido donde algunas figuras que aparecían como renovadoras han terminado alineándose detrás de Cristina. El otro día lo escuchaba al también muy interesante Jorge Yoma, apoderado de la lista de Quintela. Si hay alguien que tiene experiencia política es Jorge Yoma, y decía que el peronismo se había dejado absorber por un sector del kirchnerismo con base en la cámpora en la provincia de Buenos Aires. ¿Están así? A ver, hay que entender a Jorge Yoma. Sí, claro. Jorge Yoma fue embajador en Perú, lo conozco bien, sí, en la época de Mauricio Macri. Sí. Jorge Yoma también tiene una historia de idas y vueltas con el peronismo. Ha transitado las dos veredas, digamos. Exactamente, ha transitado las dos veredas. Pero lo cierto es que, básicamente, lo que se está notando es que no hay un espacio político que tenga más fuerza dentro, orgánicamente, del partido justicialista que el kirchnerismo y la cámpora. ¿Por qué? Porque lo que uno ve del lado de enfrente es un rejunte de figuras políticas bastante sueltas. No se ve un proceso de reconfiguración del partido, con lo cual, en este caso, me da la sensación de que Yoma tiene razón, él lo está diciendo desde el quintelismo, sí, si es que existe. Si es que existe, yo lo pongo en duda. Claro, pero él está planteando básicamente una cuestión que es más que evidente, que tiene que ver también con este proceso de alineamiento de figuras y de disciplinamiento de figuras políticas otrora díscolas, que han terminado alineándose detrás de la única figura que hoy, dentro del peronismo, tiene capacidad de voz, que cuando habla es escuchada. Para discutirla o para estar de acuerdo con ella, Cristina Fernández de Kirchner es la única figura hoy en el peronismo con una capacidad vocal que le permita generar agenda. La pregunta también, entonces, si esto en términos es transpolable a lo electoral. Lo pregunto por el alto nivel de imagen negativa que tiene Cristina Fernández. A ver, tiene un techo bajo y un piso alto. Porque lo cierto es que todavía conserva niveles de apoyo relevantes en un núcleo, un 25%, que es básicamente quién puede disputarle ese 25%. ¿Quién puede poner yo tengo otro 25%? Difícil. Nadie. Difícil. Y eso creo que es lo que se expresa hoy en la interna del Partido Justicialista. La imposibilidad de alguna otra figura o algún entramado de figuras políticas de generar algo que le permita ampliar la base de sustentación al peronismo. ¿Pueden surgir esas figuras? Sí. Digo, si nosotros pensábamos 2 años antes, a esta altura, no hubiésemos ni imaginado que Milei podía llegar a ser presidente. Absolutamente. Faltan 3 años para la elección aproximadamente. No hubiésemos imaginado. Bueno, lo que aplica hacia atrás también aplica hacia adelante. Sí, pueden surgir y va a tener que ver sobre todo con la demanda ciudadana de nuevos liderazgos o la revalorización de viejos. Uno puede decir, che, al final no era tan malo esto que pasó. Cristina, Macri, lo que sea. ¿Puede suceder? Sí, lo veo difícil. Yo también. Creo que la sociedad aspira a un mecanismo de renovación. Tal vez haya hartazgo de las mismas caras, las mismas respuestas, las mismas inflexiones verbales y los mismos resultados. Tal cual. Eso lo llevó a Milei al poder. Exactamente. Digamos. Ahora, hacia adelante, si a Milei le va bien, puede construir un espacio político. Si no le fuera tan bien,
Hay que ver qué sucede con la sociedad, si quiere volver hacia algunas opciones que había tomado de manera previa o si quiere generar opciones nuevas y tiene interés en generar opciones nuevas. Para eso falta un montón. La última, muy cortita, San Juan. ¿Cómo lo ves a Marcelo Rego? ¿Cómo ves la oposición en San Juan? Bien, básicamente a partir de la última conversación que tuvimos está bastante estable. La dinámica política sanjuanina es muy distinta de la dinámica política nacional. Digo, el sanjuanino para lo local valora enormemente la estabilidad y penaliza los gestos ampulosos. Sí. Y esto, si uno mira hacia atrás, es una cosa casi de cultura política de San Juan desde hace ya más de 20 años. Bien, donde se valora básicamente esos procesos de estabilidad, una provincia que vivió procesos de inestabilidad muy fuertes y que evidentemente no quiere volver a ellos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Se mantiene el gobierno con niveles de aprobación por encima de los de Milei, básicamente los que asumió, rondando los 60 puntos, un poquito por encima, un poquito por debajo mes a mes. Muy respetable índice. Sin duda, y las figuras opositoras todavía no terminan de cuajar. Algunos, como lo hemos dicho más de una vez, han sido fuertemente penalizados por la opinión pública, por la opinión ciudadana, y no han podido recuperar los niveles de imagen que alguna vez tuvieron, pero todavía no se ven figuras que surjan de manera nítida, te diré, en un espacio que también en la provincia está atravesando una interna extendida. Claro. Más allá de la definición de quiénes presiden el partido, me parece que esa propia definición implica tirar la interna para adelante. Da la sensación de que eso es lo que todavía está sucediendo y la ciudadanía todavía no encuentra en eso alternativas al gobierno actual que aparezcan con potencialidad de generar una propuesta política potable. Como siempre, muy didáctico conversar contigo, Maxi.